ahora sí estamos en comunicación con la concejal Sofía Banelli del Frente de Todos en Vicente López. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Acá Ariel Gómez de ¿Qué pasa web? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Alegre de escucharte, que no podíamos hace un ratito. Y creo que está Mariano Fernández también. ¿Sigue conectado por el teléfono? Estoy, los escucho a ambos, así que arrancamos nomás. Muy bien, Sofía. Bueno, aprovechamos este rato para charlar un poco de política en este martes gris. Sofía, te toca un rol particular en esta etapa política en la cual sos referente del oficialismo a nivel nacional y provincial en Vicente López y a la vez una oposición a nivel local al gobierno local del PRO en el medio de una pandemia. Vamos por parte. ¿Cómo ves en este momento al Frente de Todos después de algunos cuestionamientos, de algunas tensiones internas que hubo en los últimos días, después de una foto del presidente con empresarios, de críticas de Madre de Plaza de Mayo, de algún otro periodista identificado con el kirchnerismo, algún tuit de la vicepresidenta? ¿Cómo ves esta situación de este frente diverso que hoy está gobernando? Mira, yo siempre creo que los espacios plurales tienen momentos de discusión también en el mundo de la política, y esta parte de la democratización de un espacio que es plural, que es transversal, que tiene un montón de crisoles, tiene que aceptarse como natural, porque las distintas voces interpelan distintos mensajes y claramente no está mal que el presidente atienda, vea, analice distintas posturas dentro del Frente de Todos. Eso enriquece a largo plazo porque permite construir nexos, consolidar espacios que en un principio arrancaban con una vocación electoral y tienen que transformarse en una unidad de acción de gobierno. Trabajando es donde se encuentran, digamos, los distintos grupos y espacios políticos, y obviamente con la intención de mejorarle la vida y transformar y devolverle la felicidad al pueblo, que fue una de las vocaciones que nosotros tuvimos en la campaña y que en la conformación de las alianzas se plasmó. Sí, es cierto, tenemos identidades distintas y no hay que temerle a eso. Me parece que enriquece y que claramente el liderazgo de Alberto permite llevar a la discusión y consolidar ese diálogo y de alguna manera escuchar a los sectores para generar políticas públicas más cercanas a las argentinas y a los argentinos. Y esa foto que generó polémica, ¿no? Del 9 de julio, de Alberto con los empresarios, de la cual se sigue hablando hasta el día de hoy, y puso sobre la mesa esto, la diversidad, las diferencias, que algunos, como vos bien decís, la ven como enriquecimiento, otros lo ven como debilidad, como posible tensión. ¿Qué te pareció a vos esa foto de esos empresarios y referentes del campo? Digamos, ¿cuál es tu mirada dentro de este mosaico diverso que es el Frente de Todos? Mira, el presidente gobierna para todos los argentinos y las argentinas, y él tiene que escuchar a todos los sectores, por más que, digamos, su representación política sea de una parte de la sociedad y que no represente al 100%. Él tiene que gobernar para los 50 millones de argentinos, si es que alcanzamos a ser 50 millones. La realidad es que el desafío de gobernar implica también escuchar al que piensa distinto y al que tiene una mirada diferente, y así poder construir una política pública lo más abierta posible que dé una situación para canalizar de alguna manera el problema que estamos teniendo hoy fruto de la pandemia. Uh-huh. Veníamos inmersos en una crisis económica que era acuciante, que realmente tenía que dársele pelea, y la pandemia nos superó a nivel mundial, teniendo que priorizar la vida por sobre la economía. Y claramente Alberto Fernández marcó, creo que con mucha sabiduría, que la vida vale mucho más y que había que enfrentar y darle tiempo al Estado para poder generar los mecanismos suficientes para contener la situación que claramente hoy
si miramos hacia atrás, veíamos que iba a suceder, iba a empezar a tenerse fuerte, que es el incremento de los casos, los hospitales ya empezando a recibir cada vez más infectados, la realidad de los trabajadores de la salud que están poniendo un montón, no solamente, digamos, su propio cuerpo, su propia vida, sino también la de los familiares que viven en sus entornos, y el desafío que implica, digamos, poder dar respuesta y llegar a atender, y no que suceda la foto, como vimos a través de la tele, de países en Europa que tenían que elegir entre una persona y otra para que pudiera ingresar o no a tener una prestación efectiva en un hospital. Entonces, sí, estamos en julio en una situación que claramente se mostró con vocación de analizar, que es, digamos, la coyuntura económica producto de esta nueva pandemia y de la nueva realidad que va a cambiar las formas del trabajo. Si analizamos y vemos cómo el Congreso miró también a la hora de trabajar la ley de teletrabajo, a la hora de entender cuáles son las nuevas metodologías que hay que abrazar para estar, digamos, seguir estando conectados y poder seguir cumpliendo funciones, como por ejemplo nosotros, que nos costó por ahí un poquitito encontrarnos, pero acá estamos los tres conectados con distintos medios y en distintas formas, pero presentes de manera virtual. Clarísimo. Esos son los... Sí, Sofía, te escucho. Esos son los nuevos desafíos que Alberto entiende, que son producto de la realidad, y claramente escuchar la voz de los distintos sectores, incluso los sectores económicos y productivos del campo, que también están transitando esta realidad. No está mal que el presidente lo haga, al contrario, se ha criticado muchísimos presidentes por no recibirlos y ahora lo critican por recibirlos. O sea, es puntualmente necesario que el presidente gobierne para todos y todas. Bien, Sofía. Esto que venías diciendo, la pandemia ha generado como un escenario distinto, también lo ha hecho en la política. Lo que vemos es un diálogo, por lo menos de sectores del oficialismo y sectores de la oposición, al que no veníamos acostumbrados, ¿sí? Y esto también se da a nivel municipal. Lo vimos al intendente Vicente López hace pocos días sentado junto al presidente, valorando el trabajo de una agenda común. Ustedes ya desde el comienzo de la pandemia, también a través de una foto que anunciaba un trabajo articulado entre el sector de la oposición y el oficialismo local. Han habido proyectos en el Consejo Deliberante que se han consensuado, con proyectos importantes y hasta polémicos, ¿no? Como el aumento de tasas a bancos o a hipermercados, donde vienen trabajando juntos. ¿Cómo es este trabajo a nivel local de articulación entre el oficialismo y ustedes, que son oposición a nivel local? Y mira, para nosotros también fue nuevo en un montón de sentidos, pero entendemos que la prioridad está en concentrar que no sufra ningún vecino y ninguna vecina. Entendemos que la prioridad pasa por la salud y que después nosotros tenemos que generar todos los mecanismos como Estado presente para atender la salud y también la economía, ¿no? Realmente nosotros tenemos muchísimas pequeñas y medianas empresas que sostienen y mueven la producción del país. En Vicente López hay gran parte de eso, y también muchísimos centros comerciales a cielo abierto que tienen pequeños comercios que que al no entrar dentro de actividades esenciales no pudieron ejercer sus actividades y estaban muy, muy mal económicamente. Y para poder poner de pie a nuestro país y también a nuestro municipio, es necesario también asistirlos y acompañarlos para que la crisis no cale tan profundo, porque es muy difícil poder después volver a arrancar ese motor que lo necesitamos fuerte y pujante si, llegó a un proceso de destrucción total. Claro. Ese fue el objetivo que nosotros tuvimos a la hora de plantear. El oficialismo planteó un aumento concretamente de tasa de seguridad y higiene hacia los supermercados,
y nosotros lo hicimos mirando y entendiendo que el sector financiero y los bancos también era un sector que estaba en movimiento, con menor capacidad, pero en movimiento en igual manera que los supermercados, y que podían ayudar a la pequeña y a la mediana empresa concretamente a tener este subsidio. Lo que a mí me hubiera gustado es que este esfuerzo que se conjeturó con los distintos sectores de las fuerzas políticas que están en Vicente López hubieran sido en conjunto los que plasmaran en una ordenanza este aporte concreto en subsidios dirigido, entendiendo cuáles son los mecanismos que concretamente van a ir a ayudar a la pequeña y a la mediana empresa. ¿Crees que no estuvo tan claro hacia dónde iba a ser dirigido esto? Yo creo que hubiera sido muy bueno un gesto del intendente de incorporar también al Frente de Todos en una toma de decisión conjunta a través del Consejo Deliberante, que además es el órgano que nos convoca a todos y a todas, en el pluralismo de lo que significa la expresión de representación política y digamos popular en Vicente López, y hubiera sido interesante que no sea una herramienta del Ejecutivo, digamos, solamente, sino que esté plasmada por una ordenanza para cristalizar todas las fuerzas con una unívoca decisión, y después claro, sí el canal conductor ser el intendente. Me parece que es una herramienta que hubiera sido, digamos, de una generosidad política enorme, que hubiera gestado desde ese lugar. Claro. Pero bueno, esto es para agregar una opinión personal y política. A ver si te entiendo. Cuando se necesitó volumen político porque había que tocarle el bolsillo a alguien, nos vinieron a buscar. Cuando hubo que entregar eso, que fue de decisión de todos, lo anunció el intendente solo. Nos hubiera gustado que también nos llamen para estar en esa foto. Yo creo que hubiera sido un concreto acto de demostración de que hay vocación, digamos, amplia. Y quizás me equivoco, ¿no? Porque claramente la intención del Frente de Todos siempre fue acompañar para que no exista ni una vecina ni un vecino que la pase mal de verdad, y que, bueno, nosotros entendemos que siempre vamos a estar poniendo la otra mejilla para que eso no suceda, y acompañando constantemente. Pero bueno, hubiera sido interesante la convocatoria, pienso yo, ¿no? Comparto con ustedes, desde ese lugar, porque para mí hubiera sido una convocatoria amplia, de la misma manera que nosotros venimos trabajando y mostrando con actitudes concretas y cotidianas, como lo hace el presidente y como lo hace el gobernador, ¿no? Bien, te voy a cambiar de eje y te voy a llevar a uno de tus temas, ¿no? Con los que solés tener intervenciones y que forman parte de tu agenda pública, que es el tema de género, que todos sabemos que en la pandemia ha recrudecido, ¿no? Las problemáticas que ya existían se acentuaron durante la pandemia. Ayer el gobernador anunció un programa, un fondo especial destinado a los municipios, para que los municipios refuercen trabajos que vienen haciendo durante la pandemia. Te voy a preguntar un poco qué información tenés de eso, de cómo va a bajar, recordando también que hay una referente de tu espacio, Marcela Durrié, ¿no? Que ha sido una referente histórica del tema de género en la Argentina, que el tiempo que le tocó ser concejal en San Isidro, ponía énfasis en la importancia de que esas políticas sean encaradas desde los municipios. El gobernador ayer tomó una decisión que no es generar un programa provincial, con efectores provinciales, con la gente, sino reforzar lo que están haciendo los municipios y no duplicar y superponer a veces acciones que terminan, como a veces pasa con la línea 144 o las líneas municipales, que hay disputas de superposición. Me pareció interesante ese movimiento. Contanos qué sabés como referente del Frente de Todos en el distrito, y qué información tenés del programa y de cómo se va a aplicar en Vicente López. Sí, la verdad que es así, como vos dices, es sumamente interesante. El programa se llama Comunidades sin Violencia. Hasta la particularidad que nosotros la cuarentena nos visibilizó, lamentablemente, con la línea 144, fueron casi alrededor de 5.000 llamados hasta finales de junio.
de los cuales 729 casos fueron de gravedad, o sea, sumamente, y que se atendieron en los territorios. Lo que es importante tener en cuenta, y creo que Vicente López fue pionero en entender eso con la camada de mujeres como Marcela Durrié, como Diana Stauli, como Marcela Rodríguez, en entender que el municipio es el lugar de cercanía que puede cambiar la realidad para contener a una mujer y a una familia en situación de violencia. Bien. El abordaje de violencia no es fácil. Para que una mujer se anime a realizar la denuncia pasa por muchísimos estadios personales. Hay que entender que la violencia de género es complicada porque el violento ataca a través de distintas aristas y genera una dependencia emocional, económica, psicológica. En ese plano la mujer está subsumida y no solamente es física y hasta muchas veces, peligra la vida personal de ella y quizás la de sus hijos también, sino que para poder salir de toda esta estructura las van encerrando, las van dejando, aislando, las rompen de los núcleos familiares y de amigos, y poder hacer ese acompañamiento se hace en un momento de cercanía, en una instancia territorial cercana. Así que yo creo que es muy acertado que el programa sea desde los municipios, porque es el lugar más cercano que tenemos para fortalecer a nivel Estado y estar presentes. En los 90 se crea la Casa de la Mujer en Vicente López, que fue pionera en zona norte, hasta tuvo una premiación a nivel ONU, donde se reconoció el labor de primero generar programas donde se visibilizaran las marcas de género, las marcas culturales de ruptura de lo que son las construcciones, sobre cada uno de los géneros. Entonces, como por ejemplo se hablaban programas como el mate y el fútbol para mujeres, que era impensado en ese momento, y que van rompiendo estos estereotipos que están alrededor de las mujeres y de los varones también, y construyendo nuevas masculinidades, ¿no? Y trabajando incluso con los más violentos. El fortalecimiento que va a hacer la provincia es de un monto inicial de 500 millones de pesos, que es es sumamente importante, que lo distribuyen entre 3 líneas de trabajo. Y es importante también entender por qué estas 3 líneas, ¿no? Uh-huh. Primero es a dispositivos municipales de atención a violencias por razones de género. Por ejemplo, uno de los dispositivos concretos que puede ser es el botón dama, que nosotros planteamos e impulsamos desde el Consejo Deliberante, que es un modelo que implementó Malena Galmarini en Tigre. Y digo Malena porque no es Malena la que lo implementó, de la mano también de Sergio Massa, que es un dispositivo que permite hacer un seguimiento, con GPS, y que hasta graba en un momento de peligro, que la mujer puede alertar el botón y sirve de evidencia en un proceso judicial. Bien, las agresiones que viven... Sería importante que estos fondos, decís, se implementen para que Vicente López implemente este dispositivo en su distrito. Exactamente. Vicente López, el único dispositivo que cuenta hoy, excepcionalmente, es el botón domiciliario. La realidad es que la víctima vive agresiones fuera de su hogar. No en todos los casos, mi hija va a hablar, no en todos los casos es posible que el dispositivo en concreto sea colocado en los hogares, y muchas veces la mujer lo vive a la hora de ir a buscar, vive, el acoso o el amedrentamiento o la agresión fuera de su hogar. Bien. Y la realidad es que el dispositivo es un elemento de cercanía, ¿no? Y tiene el elemento de GPS, que sirve además de resguardo y de traqueo y de seguimiento hacia dónde va esa mujer. Bien. Como elemento de prueba. Bien, y agradeciéndote, Sofía, la comunicación y con todos los condimentos de la comunicación en pandemia, ¿no? Uno está en casa atendiendo a los chicos que se escuchan por atrás y demás. Invitándote a cerrar la entrevista, me querías contar de una iniciativa que está llevando también en otro eje que trabajás también bastante, que es el medio ambiente, ¿no? Sí, así es. Julio es una propuesta internacional sobre de julio como el mes libre de plásticos.
para que tomemos conciencia de que el volumen que utilizamos de plásticos de un solo uso genera muchísimo daño no solo a nuestro medio ambiente, sino también a las personas, y esto va en sintonía con un proyecto que nosotros presentamos, que es la prohibición de uso de plásticos de un solo uso progresiva, que es reciente, que la presentamos en el Consejo Deliberante, y que, bueno, producto de la pandemia no la pudimos tratar aún, pero tiene que ver con dimensionar cómo nuestros hábitos afectan al medio ambiente y al entorno que nos rodea, y, bueno, proponer cambios estructurales en el mundo económico, que el municipio puede ser, digamos, una aposta y un motor para generar ese cambio que necesitamos para las futuras generaciones, además, no solamente para nosotros. Bien.